podcast número 38, ¿7? 8. 7. 8. 8. 9. 10. No me recuerdo. 38 7. creo. Yo Ay, creo que es mira. 38. Es mía. Mira, Ah, mira. qué alegre. Tu edad. La de Paula la pasamos hace 10 años. Ajá, de plano. Hace 10 podcasts. Cuando se hablaba de la vejez. Ese. No, eso fue mucho tiempo después. Bueno, hoy tenemos un nuevo episodio y nuevo invitado. Así que saluda al público. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pongamos Carlos, aplausos bienvenido. pregrabados. ¡Hala! Un saludo a mi mamá y a toda Eso la estaría gente de chileno, mi ¿eh? tierra. Sí. Hoy vamos a hablar sobre diferentes tipos de violencia. Diferentes tipos de violencia. Ajá. Grueso. Mira qué tema. Espero que no me enoje. 1, 2, ultraviolento. Sí, diferentes tipos de violencia. ¿Tú sos violenta, Paula? Yo no. No. Soy re pacífica. Un pan de Dios. pan Habría de que Dios. preguntarle a la gente que está cerca de Sí, ti. sí, Ajá. sí. Pues creo que llega uno a ser violento en ciertas situaciones, ¿verdad? O sea, Pero- aflora, decís vos. Pero lo que hablamos, pero justo como está el título del podcast, hay Eso, ¿va? Tipos Porque de violencia, uno se ¿no? imagina la violencia como Schwarzenegger Golpear. con ta, 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 y dice, esa película es muy violenta. Ajá, ajá. Pero esa es agresividad en todo caso y es un tipo de violencia. Sí. Como el más fácil de reconocer. O sea, Probablemente. cuando sí. alguien se para y grita y extrae una taza contra la pared, uno dice, esto es Eso es violencia. violencia, Ajá. sí. Sí, ahí podría decir uno, como que esto es violento. Está Ajá. claro. Está- ajá, claro sí, decir que es Sí, creo que es violento. obvio, aunque la línea cada vez está corriendo, creo yo, porque hay cosas que ya lo vemos como normal, no es... Ajá. Eso es cierto. Ajá. Y ahí es en donde entran esos tipos de violencia que Entran los tipos de violencia. Pero a mí lo que me genera duda, digamos, de todo eso de la violencia, cuando estaba pensando en esto, es que hay caracteres también, que son caracteres un poco más fuertes. Y frente a esos caracteres fuertes, ¿es violento o no es violento? Pues yo creo que no es violencia, solo es que uno tiene como más Ajá, porque ímpetu en la vida. sí. hay un capítulo de Los Simpsons A ver, donde Lisa se pierde en un barrio y llega con dos tipos rusos que están jugando ajedrez. Y lo que Lisa ve es que ellos están, se gritan y tiran el tablero, y ella se asusta y sale corriendo. Y que si cuando ponen lo que están hablando ellos es, excelente partida, amigo, celebremos, y tira Sí, pues. esto así. ¿Quieres jugar otro? Claro que quiero jugar. Pero la forma de ser era así como Ajá. tan, que a Lisa le pareció violento. sí, mira. Ajá. Ahí también hay un punto de definir qué es la violencia, porque puede haber gente que tiene un tono de voz muy tranquilo, muy correcto, pero hay gente que es violenta tan Ajá. verbalmente y de una manera Horriblemente muy violenta. Ajá, y que aparentemente pues está siendo muy diplomático, Ajá. digamos, pero hay... Te acaba de decir Ajá. Ujú. lo que quiso. Exactamente, entonces, Sí, quizá la violencia va a estar más asociada con una... No es necesidad, una intención. El hacer daño, Con una intención de hacer daño, Ajá. pienso Sí, yo. sí, sí. Violencia, podríamos decir, tiene de fondo la intención de hacer daño. estoy de acuerdo, sí. Ajá. Creo que es lo que tiene que llevarle el significado detrás. Ajá, si de fondo tiene la onda como de te quiero pullar, Sí, eso sí, es sí. violento. Así te lo diga sonriendo Ajá. o estrellando la taza contra la pared. exacto, exactamente. Y entonces está la violencia física, la violencia verbal, psicológica, o sea, ahí... Económica, dicen también. Ajá. ¿Hay violencia económica? Sí, Fíjate hay. que sí, no sabía yo. Yo pero sí. siento que el gobierno... Así, no, son mentiras. Sí hay. Hay violencia económica porque también de alguna manera la violencia entra el utilizar, digamos, que tu poder para Sí, pues. perjudicar a alguien más. Entonces, supongamos que, bueno, si yo soy padre de familia, con el dinero voy a limitar a los que están bajo mi Sí, pues, responsabilidad. ujú. Eso ¿verdad? sí, ya te Tenerlos caché. bajo Ajá. control y no dejar que se superen. Por ejemplo, ese es un Exacto. tipo... bueno, esas son las violencias de Estado y ese tipo de cosas que Ajá. también se marcan. Que bueno, esa económica más se marca hoy con las cuestiones de familia y eso, y violencia contra la mujer y esas cosas, pero sí, también el Estado de alguna forma, digo yo. Sí, tiene... También. Que ahorita que haga lo un poco recuerdo. de eso, ajá.
Ya, sí, pues entonces una violencia tiene que ser en cualquier forma en donde yo quiero causarte un daño. Ajá, Y siempre se dice que la violencia más fuerte es la psicológica. sí. Y creo que de alguna manera esas violencias también permiten a la persona que es violenta tener el control sobre la situación, la persona o lo que sea. Entonces es una forma también como de Manipular. manipular. Ajá. Ujú. Y sí, Sí, como de tener, no sé si la palabra es manipular conscientemente, porque a veces creo que el violento, o el perfil violento, pongámosle, lo único que quiere es poder ajá. en cualquiera de esas formas. O sea, es un tirano. Es un tirano que lo que quiere es poder para poder satisfacer algo. Ya sea... Tener una especie de control. Ajá. Pero con eso que decís me viene una pregunta. ¿Y qué pasa cuando la gente es violenta consigo misma? ¿Cuál será el poder o control que querés tener ahí? Es la autotiranía. Es que todas las tiranías parten del miedo. Ajá. Todas las tiranías, en cualquier de políticas, económicas, toda la tiranía es un miedo. Ujú. Entonces una persona que es violenta consigo mismo es un miedo a sí mismo. Ok. Es como un miedo a conocerse, un miedo a saber Pues- quién es. Ajá, es miedo. Una persona que le genera violencia a sus hijos, económica, a la que estamos hablando, lo que tiene es miedo a no ser el respetado, Ay, miedo a que lo no dejen tener de el querer. control de lo que está sucediendo, a que le quiten su estatus. Sí, de- sí, Sí, pues reaccionás con violencia para quitarte o esconder otra parte de vos Ajá. que está dentro. Las personas más violentas suelen ser las personas más miedosas interiormente, aunque pareciera que no, porque tiene fuerzas y arrojó una silla y quebró cosas y Sí. no, ¿a este qué va a tener miedo de qué? Pero en el fondo hay una psicología de alguien muy, muy frágil que tiene miedo. La violencia no es una, ¿cómo se dice? No es, Característica. no es una causa, es una consecuencia. Ah, ok. Ajá, Sí, esa. y con el término que usabas de la tiranía, ¿verdad? Sí, tiene sentido esto que estás diciendo, que es una forma de sacar, de no demostrar tu miedo usando la violencia, para aparentar que sos fuerte, que tenés Ujú. poder. Entonces sí, ajá. Cuando yo estaba en el colegio, en segundo básico o algo así, tuve una pelea a puños. Sí. No, Una, tuve una solo pelea. una. ¿Solo una? ¿Qué te Esa es pasa? la de segundo básico. Yo no he peleado tanto. No, pues han habido otras. Algunas. Pero en esta, de segundo básico, que fue la primera de mi vida, así, tal cual. Pero es mucho decir una pelea porque yo no di ni un golpe, ¿verdad? Entiendo. Y quien me estaba pegando creo que dejó de hacerlo porque se cansó. Ah, O sea, yo ya estaba así como muerto y seguía, y toda la mara así viendo. Y hasta el final se cansó como de, y se fue. Y yo me quedé como, y sangrando y así todo mal, va. No sé si llorar o reír. Para mí es chistoso, porque sucedió como en el grupito donde estábamos todos jugando fútbol, el grupito de todos los días en la tarde, entonces como que marcó un montón, a la gran, este le pegó a este, y entonces el grupito se empezó como a separar, eso fue un viernes, y nosotros teníamos del sábado jugábamos fútbol casi que todos, el domingo igual nos volvíamos a juntar, y ese sábado y ese domingo nadie se juntó con nadie, ¿no? Quedó así como medio... sí, pues, incómoda la cosa Toda, ahí ajá, con la ¿qué pena. iba a pasar y no sé qué? Y entonces yo tenía miedo de que de ahí en adelante esta persona, como ya me habías golpeado, yo iba a hacer lo Ajá. que quisiera, así Cabal. aplaudía y yo tenía que saltar o algo Sí, así. pues, sí, pues. Entonces sí pasé como un fin de semana medio... Con la pena, sí, angustiado. que angustiado. Y mi hermano me decía, pues, yo le diría a mi mamá. Yo ya sabía que no, porque mi mamá me iba a decir, algo estabas haciendo. porque-". Te lo merecías. Ajá. Iba a ser tu culpa. Sí, sí. Entonces me recuerdo que ya el lunes que nos volvimos a encontrar, lo primero que hice como reacción para cuando lo miré fue decirle, hoy no me vas a pegar, ¿verdad? Ajá. Y entonces todo se volvió como chistoso.
Y de ahí en adelante yo lo molestaba así. Juguemos no sé qué. Sí, pero que aquel no me pegue. O hagamos grupos de... Sí, pero nada de estar pegándole a uno, ¿verdad? Pues, él es uno de mis mejores amigos en este momento. Pero después resultó que en algún momento llegó a mi casa. Así una tarde, ¿no? Me fue a buscar. Y a la gran, ¿qué otra pelea? Porque en el fondo sí yo tenía como... aparte de que era más alto y era todo pues. mal, ¿va? Y me dijo, mira, ya no quiero que me molestes. Ya no quiero que me molestes con eso, ¿va? O sea, por favor, ya. Y yo en ese momento pensé, pero si el que le sacó sangre al otro fuiste vos. Pero ahora fuiste vos peor. Pero ahí me di cuenta de eso, o sea, que el otro había reaccionado porque yo siempre estaba tirando comentarios mala onda contra cualquiera, ¿va? Fíjate, era tenía razón tu mamá que algo había hecho. Sí, tenía razón. O sea, no vino de gratis, ¿va? No vino de nada, no vino de gratis. Es más, él fue la voz de un... Después vi que él fue la voz de un público que clamaba semejante paliza. Te estás confesando. Había lista. No sé si lista, pero digamos que es como eso cuando estás viendo un partido de fútbol de un equipo que te cae mal. Ajá. Que tampoco, el que está jugando contra el otro no es tu equipo, pero sí, ojalá pierdan. Ajá. Así, sí, ajá. Sí, es un poco así como funcionó. Pero después eso me dijo, me contó de que ya no quería que lo molestara, que buena onda. Yo le conté a otro amigo y me dijo, sí, bueno, la verdad es que sí te has pasado a veces. Y a mí lo primero que me generó fue como, y estos no saben nada, y me cayó muy mal el comentario. Ya con el tiempo fui como entendiendo. En ese momento yo solo dije, estos no aguantan nada. Así, como buen adolescente de 13, 14 años, dije, estos no aguantan nada. Pero ahora ya con el tiempo volteo a ver y digo, sí, la verdad es que la violencia física fue lo último. Sí, pues, no tuvo otro remedio que ya llegar no podía. A lo físico. Ajá, ya no podía. Y eso me decía cuando hablábamos esa vez, que yo era tan incisivo con algunos comentarios. Sí, pues. Era... O sea, sí es cierta la historia. Era tan incisivo con algunos comentarios que él no sabía cómo reaccionar. Y como éramos adolescentes... Tampoco era como, porque ojalá alguien nos hubiera enseñado a dialogar, miren, correcto, cuando tengan problemas, vénganse y platiquen. Y el único diálogo de las calles, o sea... eran los golpes. You know, era cuando los muchachos... No, ya así me dio la paliza de mi vida. Eso ha sido la paliza de mi vida. Sí, pues. De ahí ha habido otras, pero no como esa, porque me recuerdo que sí... Ojo morado y así moretes en la espalda. Una costilla rota. No, las otras te las ha dado la vida. Ajá. Pero imagínate las que le ha dado la vida. Lo que le has dicho. pero después va. Y yo siempre he creído que ahí, por ejemplo, ese conflicto, que es a mí me parece una historia divertida, tiempo después. Ahora. Sí. No, incluso después de que ya como que hicimos las paces... Y nos volvimos como muy buenos amigos. Incluso al grupo le parecía raro ver que nosotros dos hasta bromeábamos con eso. Bromeábamos todo el tiempo con eso, como de... pero yo no quiero ir. ¿No quieres ir vos? Bueno, voy. Así como de chiste, ¿va? Ajá. Entonces ya como que se bajó. Pero fue un poco la madurez de él de ir a dialogar conmigo. Sí. Porque nadie nos enseña a dialogarlo. No. Y menos a los 13 años que necesitas aprender a hablar esas cosas que no sabes cómo sacar. Sí, y creo que sí tocaste un punto muy importante porque digamos que, como dijiste, los golpes fue lo último. O sea, venían como acumulando ciertas cosas que eventualmente iba a explotar, ¿no? Si se va acumulando, como dicen, se va haciendo la bola de nieve más grande y más grande y más grande. Pero exactamente, si vamos a dialogar, a expresar qué es lo que está pasando, lo que me molesta, me incomoda, etcétera, se van como apagando esos fueguitos chiquitos antes de que explote y queme, ¿verdad? Que es justo el problema que tenemos como sociedad, porque, o sea, salís a cualquier parte y hay como un estado violento todo el tiempo. Vas en el tráfico y la gente va en violencia. Entras a un lugar y la gente te responde mal. Y estamos como viendo a ver quién nos la debe. Ajá. Y es justo por eso. No sabemos dialogar, no sabemos resolver nuestros problemas. No hay forma. Yo lo que creo es que no se trata de no enojarse.
Ajá. o de que haya cosas que no te desesperen, sino Saber que no hay canalizar. forma de sacarlas. Canalizarlo. Ajá. Ajá. Ajá, la única forma de sacarlas es cuando ya la olla de presión reventó, así, ¡ah! Sí. Yo creo que en estas sociedades el diálogo es una herramienta importante para bajarle a esos tipos de violencias. Y como, se va como acumulando y no sabemos cómo canalizarla. Justo ahorita que dijiste eso me recordé porque estaba leyendo acerca de la violencia y todo y decía que hay mayor violencia en nosotros porque empieza a disminuir la hormona de la serotonina. Entonces empieza a haber como más cansancio, uno se irrita más, uno está más sensible a cualquier cosa. Y cómo puedes canalizar también físicamente, puedes canalizar esas cosas, haciendo ejercicio, teniendo actividad física. Y lo que decías ahorita, que en nuestra sociedad vivimos como así. Sí, más pospandemia. Ajá, imagínate cuánto tiempo estuvimos más sedentarios. Bueno, tal vez hubo algunos que sí incluyeron ahí sus formas de canalizar e ir haciendo lo que... adaptándose, pues, a como antes era su vida, a ahora ya más encerrados. Pero sí tiene que empezar a canalizarse desde lo más físico, digamos, para ya que nuestra mente se vaya liberando un poquito y que aprendamos a poder decir las cosas. Porque si estamos tensos, estresados, y usualmente es un impulso el que sale, y ya sea un golpe, una palabra, un insulto. Pero es que sí hay que aprender a dialogar, ese es el punto, porque también pasa un montón que hay personas que tienen esta cosa y cuando les das bueno, hablemos, no puede hablar. Ajá. No sé qué decirte. Pero y más cuando está el estado de violencia. ya cuando el estado de violencia sí no va a hablar. ya no se controla, Ajá. sí. Entonces yo sí creo que son como pasos previos de aprender a dialogarlo, aprender cómo a sacarlo de a poquitos. Aprender cómo a sacarlo de a poquitos, porque hoy las redes sociales son como un desahogo de odio a Y la gente ahí es re violenta. Es súper violenta, es súper mala onda. Espero que no dejen más los comentarios en esto, porque se puede poner mala onda. Fíjate Sí. Hay una película que como película no la voy a recomendar nunca, pero tiene una frase que me gusta mucho. Pero queremos saber qué película es. Crash. No sé cómo se llama. ¿Y por qué no la vas a recomendar? Porque no, o sea... A mí no me gustó. Es muy fuerte. O sea, a mí sí me gustó. Está bien, pues, pero no es wow. Bueno, pero sí. No merecía los Oscar. Ganó el pero Oscar, sí, no merecía los Oscar. sí. Pero bueno, hay una frase en esa película que dice que en este mundo estamos con tanta necesidad de contacto que entonces lo que hacemos es ir chocando los unos a los otros. Porque básicamente no sabemos cómo convivir. Sí, entonces, eso me parece interesante. Y es con que eso que decís. son cadenas de cosas, ¿verdad? Esta agresividad violenta, si yo nazco en un hogar con agresividad violenta y nunca trato de cambiar las cosas, nunca trato de entender cómo por dónde, de reflexionar, seguramente voy a generar un hogar con ese tipo de agresividad violenta y se sigue. Y lo que decía Carlos al inicio, que llega a ser normal de alguna forma porque es en donde creciste. Pero lo que estás hablando de aprender a dialogar, qué importante, porque a veces como que está la oportunidad para comunicarse, pero no se sabe cómo. Y creo que también detrás está ese miedo que también mencionabas antes, que ni siquiera podés ponerlo en palabras. Entonces la única forma de hacerlo es diciendo algo horrible o dando un golpe o pues recurriendo a la violencia. Pero sí que importante es el que podamos expresarnos, ordenar nuestras ideas y decir lo que queremos decir bien. Sí, sin ofender. el diálogo es vital. Yo sé que hay gente que dice, no, yo saco todo esto bailando. Ajá. Hay gente que dice eso, yo nunca lo habré dicho, no sé si alguna vez lo voy a decir voy a ir a bailar para sacar la violencia que hay dentro de mí. Un día dijiste que tenías ganas de bailar, pero era sarcasmo. O sea, hay personas que buscan sacar eso de otras maneras, que está bueno, pero lo que pasa es que al final tiene que traducirse en palabras. Sí. Debe traducirse en palabras porque las palabras son el reflejo de las ideas. Y alguien tiene que poder expresar su idea de una manera verbal. Porque aunque haga el cuadro más hermoso del mundo para expresar su furia, no logra salir del todo. Sí. Todavía hay
o sea, estoy de acuerdo. La cosa es que no siempre se puede. Por eso hay que aprender a dialogarlo. Ah. Hay que aprender hay que aprender como a ir sacándolo de a poco. Yo creo que uno no puede sacar esta violencia interna o esta cosa, no puedes hacerlo directamente con la persona con la que tenés el conflicto. Sí, ¿no? Ajá, prueba, ajá. Ajá, tenés que empezar con alguien con mucha confianza, así como de, ¿sabes qué me pone a mí bravo? ¿Qué? Esto. Y que la persona de mucha confianza te tenga la paciencia de escucharte y ajá. decirte, sí, va, o, no, hombre, estás muy mal, o lo que sea. Pero nunca irías, o sea, para empezar a pelear, digamos, si vas a ser boxeador, no irías a los pesos pesados a la Ajá. primera. Claro. Te pelearías con los de tu cuadra primero. Así. Primero tus hermanos, para eso están. Tus hermanos. Sus hermanos. Para eso están. Con los Ajá, hermanos para era eso los grueso. crearon. Para No pelear, sabías, sí, ajá, güey, los es para hermanos. que sea tu práctica. Sí. Para eso los creo. Entre los hermanos es bien marcada las violencias. Es bien marcada la violencia. Ajá, de todo tipo, física, psicológica. Será mucha. Ay, pues los que no somos un hogar tan amoroso. No con mis En hermanos. las familias perfectas. Bueno, no es se que da, mis pero- hermanos, digamos que tengo una hermana mujer grande y un hermano hombre pequeño. Entonces realmente nosotros Estabas en medio. teníamos más jerarquía sobre mi hermano. Sí, pues, ajá. Y mi hermano es re pacífico. Con mi hermana tal vez algún Porque par no de le veces ha de quedar nos de golpeamos. otra si ustedes lo han de haber tenido. Con mi sí. hermana tal vez un par de veces nos peleamos así. Pues aquí físicamente, tenemos pero- a tu hermano. ¿Qué Le- pasa? ¿Qué pasa? Para que nos cuente. Pero bueno, ustedes generalicen, pues. Ah, sí, no, mi hermana me lleva 7 años y yo me subía encima de ella así para... Ala, no. El pelo. Ajá, sí, entonces... un Yo saludo con mis que- hermanos así a las piñas muy pocas veces, pero hablado, sí era denso. Ajá. Todavía sigue siendo denso cuando de repente tiramos barrio. Así. Fíjate. No voy a hacer el comentario que estoy pensando. Eso es violencia. Ajá, eso es violencia, fíjate. No, es que está también la violencia pasiva. Así cuando es Sí. uno pasivo-agresivo. Esa es la peor. Ajá, sí, eso... Ese sí, es el no. peor. El violento más fuerte es como el de Ujú. ¿qué tenés? Nada. Yo Ajá. prefiero que me grites a que no me digas las cosas. Sí, pues, que te dé un golpe. Ajá, sí. No, Ajá, yo pero no. sí que hay que ir... A mí no, gracias, Pablo. No, hombre. Pero volviendo a lo que decíamos, sí hay que buscar formas de ir canalizándolo poquito a poquito, ir aprendiendo a expresar lo que tenés que decir para no llegar a esos extremos, porque, ajá, pues estás como pasivo-agresivo, aguantándote y todo está bien, y sí, y de repente explota Sí. la bomba y ahí es caos, ya. Y tener cuidado porque tampoco sacar la violencia interna significa maltratar a alguien. Ajá. Sacarla de verdad es dialogar y ponerle un orden en las ideas. Poder como venir y decir, bueno, esto me molesta. No entiendo muy bien, pero la verdad es que esto me molesta. No sé, no justificar esta cosa, porque a veces se dice, te voy a decir por qué estoy enojado, porque sos un... Ajá. Ay, así saco yo mi violencia. No, nada que ver. Echándosela Ajá, al otro. entender de dónde viene. Y que a veces es frustración y a veces es violencia que viene de otra parte. Y a veces no entiendes por qué, solo te harto. Mira, Ajá. la verdad es que no sé qué pasa, pero esto me tiene chino. No sé de dónde viene, Pero, ya ajá, no. poder saber qué es, por lo menos. Ajá. Y ahí entra ese ejercicio que siempre es el que recomendamos, esa reflexión, ¿verdad? Porque esa violencia que sale, ajá, no es en contra de la persona, está dentro de ti, porque Ujú. tú sos el que la está expresando, sea cual sea la forma. Entonces sí hay que, exactamente lo que dijiste, esto es lo que me molesta. Bueno, ¿por qué me molesta? ¿Qué pasó? Ajá. ¿Qué hice? ¿Qué Y hizo? de lo que te decía, a veces no vas a poder entender por qué. Ujú. Solo te molesta. Y es mejor decirlo. Fíjate que no entiendo muy bien, pero a mí esta actitud me molesta. ¿Pero por qué? No sé. Lo voy a aprender en el tiempo. Ajá, no lo he descubierto. Porque tampoco Sí, es que uno pero se la digamos, sepa ahí toda. hay algo Exacto. válido, ¿no? Ajá. Exacto. Es lo válido de aceptar que no sé por qué me molesta. No entiendo por qué. Yo conozco a alguien que se ponía muy enojado cuando endulzabas algo y la cuchara topaba los De bordes. verdad. Pero así duro. Acá. Y se ponía. Y entonces, pero ya, la verdad es que a mí me parecía tan chistoso. Que hasta le hacías así. No porque yo no suelo ser así, sino que le hacía así. Carlos me Así. voltea a ver así. Yo no pongo este. A mí me gusta hacer el contrario.
Ajá. Sí, porque pues. es más sarcástico. El, Ajá, yo sé. Pero que te vea que estás... pero que me veas. Ajá. Ay, no se movió bien el azúcar. Ajá, sí. Entonces, un día como platicando de esa su cosa, decía, él siempre justificaba que es que la gente no tiene modales y qué horrible. Siempre como que tiraba contra eso. Pero un día que estábamos platicando en su casa, así como todos tranquilos en su casa, él empezó a contar una historia X y de pronto hizo clic y dijo, Sí, pues le vino el... a la gran, por eso me molesta tanto esa onda. Y como, de verdad, como que se le iluminó así la onda. Ajá. No sé si la verdad seguirá molestándose por eso. Lo averiguaré. Sí. Pero me pareció bien interesante que durante años, porque lo conozco mucho tiempo, él justificaba ese enojo porque los demás no Ajá. hacían algo como debería de hacerse. Pero todo en el fondo era una actitud propia de otra cosa. Que la verdad es que cuando se movió esa piedra había un pozo ahí Sí, hombre. fuertísimo, Y es que fuertísimo. usualmente la mayoría de esas cosas vienen de algo que tenés dentro, la sombra, diría yo. Ajá. Porque pues eso es lo que resuena en nosotros y muchas veces no es lo que venga de afuera, sino que es lo que... Sí, porque si está fuera ahí. realmente molesto, a todo el mundo le molestaría. Ajá. Pero hay gente a la que ni siquiera se da Ni cuenta. perciben que Ajá. pasó algo. Ajá. Y entonces eso significa que es tuyo. Ajá, es tu pura sombra. Sí, hombre. Es tuyo. ¿Viste, Paula? Sí, así que por favor cambia, Paula. Ajá. No, hombre. ¿Reflexionás sobre tu vida? Pregúntate. Porque es mío. Ajá. Sí, es interesante esto de la violencia. Yo pensaba en esta violencia pasiva del que no hace nada, del que solo dice, bueno, no me importa. Que es como una pared, ¿va? Que estrellarse contra una pared. Que también me parece bien mala onda porque esa actitud genera ambientes bien densos. Sí, Bien densos, como de no pasó nada, pero todo está mal. exacto. A Y la- solo te miran feo. Ajá. Sí, e incluso lo que habían dicho hace un ratito, o sea, también lo justo es que podamos expresarlo para que todos nos enteremos, pues, porque si no sabes por qué te molestaba, pero algo es lo que te tiene. No, estoy bien, no me pasó nada. No, hombre, tranquilo, todo bien. Ah, pero haciendo las caras así toda la mañana en todos lados y no, hombre. Porque entonces ya todo el mundo empieza a sentirse incómodo, ya nadie sabe qué fue lo que pasó. Entonces sí es importante expresarnos, tanto para nosotros, sacarlo, porque imagínate estar guardando esas cosas, es como, Sí. es feo. Y también a toda la gente alrededor se la estás complicando, cuando podríamos conversar, dialogar, expresarnos un poquito y tratar de hacer un poco mejor la situación. Más llevadera. A mí eso me parece útil, pero bueno, yo cuando me enojo necesito primero respirar. Eso también. Y como calmarme, y porque si no voy a decir, o sea, yo lo voy a expresar. Ajá. Y yo voy a estar bien después de decirlo. La persona que me oye, tal vez no. Y es más, hay gente que puede pasar meses peleando conmigo. Pero no es lo mismo que digas, mira, dame chance. Ahorita no Ajá. vamos a hablar de esto porque Yo soy necesito así. respirarlo. Ajá. A que digas, no pasó nada. Yo soy así. ¿Verdad? Yo cuando estoy muy molesto, no, ahora trato de ser así, porque a lo largo de mi vida yo he tenido grandes conflictos por haber dicho exactamente lo que pasaba por mi mente en el momento donde estaba enojado. Entonces lo que hago ahora cuando estoy enojado, muy enojado, es que digo, hablemoslo mañana. Ajá. Hoy voy a tirar veneno. Entonces mejor hablemoslo mañana. Y ya lo pienso un cacho. A veces he pasado un buen rato antes de hablarlo. Digo, no, todavía no Sí. puedo sacar esto porque va a salir con arañas y púas. Es mejor. Vamos dejándolo y de repente un día digo, ya, hablemoslo. Y es más, ya, si le puedo hacer chistes es porque ya me vino del norte. Entonces ya es más fácil. Ahora, de- lo feo es cuando mi enojo no es con alguien, sino sí, con pues. una situación o, Ah, sí, ahí o estás con algo que me fregadísimo. pasa a mí, así Sí, pues, y solito con el yo. tráfico. Sí, sí, sí. Ajá. Sí, estás enojado con el que Entonces, haces, ¿va? ahí he aprendido a reírme o a respirar profundo. E incluso eso es algo raro para la gente. El otro día iba con un grupo de patojos en el carro y me pasó de todo. Me fui en una zanja, después me fui a perder y entonces lo que hice fue reírme y me decían, pero ¿por qué te estás riendo? Si
todo está saliendo mal. Contanos bien el contexto, porque si vas así en el carro y empezás... No. Sí, da como... No, me reí naturalmente, porque bueno. en serio dije yo, ay, esto mejor me da risa. Pero me decían, ¿pero por qué yo estaría ahorita tirando gritos o patadas o algo? Pero me recuerdo, o sea, ahora es algo que hago porque otras veces antes en mi vida me he dado cuenta que cuando me pasan esas cosas me empiezo a enojar y todo me sale peor. Sí, sí. Ah, bueno, sí. si ves porque es ese tipo de enojo que cierra, como que Ajá, te endurece. sí. Y entonces está enojado y... Un día dije, hasta solo falta que llueva y empezó a llover. pucha, entonces tenés Mira qué poderes. sí. Pero solo tengo que estar enojado, es como Thor, una cosa así. Como Thor. Como Thor, Muy mira. bien, es de autoestima. Con motor. Con motor. Ajá, eso era la historia. También estaba pensando que como uno no tiene forma de sacar la violencia o no tiene forma de expresarse, porque al final todo termina como en eso, ¿ah? No poder dialogar, no poder sacar esto, no poder entenderse. También hay que tener en cuenta lo que les decía al inicio, que hay diferentes formas de expresarse y diferentes formas de hablar. No necesariamente hay personas que son violentas a la inversa. Entonces vino esta persona, colocó la taza y ¿viste lo que hizo? ¿Lo hizo por mí? Ah, Seguramente ajá. me odia. ¿Por qué? Ajá. ¿Por qué puso la taza ahí? Sí. Y sí, o entró y dijo, ¿cómo están todos ustedes? Ni me volteó a ver. Eso es violencia. Ajá. Es un tipo de violencia inversa. Contra sí mismo. Ajá, contra sí mismo, contra las situaciones. Tomar que todo lo que está sucediendo Es en- contra Gira a tu ti. alrededor, ajá. contra mí. Es lo que le llamamos la cristalería Ajá. humana. Estas personas que les dicen, ¿por qué viniste tarde? ¡Ah! Me habló horrible. ¿Qué se cree? Pues, a ver, No. analicemos qué te Viniste dijo. tarde. Llega al punto en que se ofende por lo que le decís a otro. Ajá, yo en su casa. Ala, Ajá. sí. Mira, ve. ¿Cómo habló así? Ay, no, yo me muero. No, hombre, Ajá. exagere. Ese es ese es otro Sí, tipo sí, de sí. violencia como de contraria, no sé qué sería, Hacia sí mismo. sí, ¿verdad? Es una violencia hacia sí, Sí, mismo. porque puede ser violento hacia afuera o contra ti mismo. Sí, no es una explosión, sino que todo es como una implosión. Implosión. Sí. Ajá. Todo lo absorben que como te eso. termina haciendo daño, incluso te Sí. causa enfermedades. gruesas. Sí, y ha de ser súper difícil vivir así. O tener amigos que son muy directos. Así. Aguanta que voltea a ver así como... Conocemos un par. Conocemos un par. A mí me pasa un montón no un montón, pero yo me acerco mucho a gente que es muy directa, porque me cuesta un poco como cachar y me divierte un montón bromear de manera directa. Directa. Como decir cosas así pero esto, me da mucha risa. Y las personas que suelen bromear conmigo suelen ser así. Y hay un amigo que ya ha salido en este podcast en otras ocasiones, el Paco, que con él siempre que nos molestamos mucho. O sea, pero la idea es molestarnos un montón. Cuando nos Sí, estamos... A mí la verdad me da mucha risa. Y Ajá. a él también le da mucha risa. Y a veces yo solito me recuerdo de cosas que nos hemos dicho y me río solo porque me parece divertido. Pero cuando lo hemos hecho en público, así de vos decirle a tu tía que no sé qué, cualquier cosa, hay gente que se siente como, a la Ofendida. gran, qué horrible ustedes, cómo se tratan. Y me recuerdo que en algún momento alguien se acercó y me dijo, mira, ¿tenés algún problema con Paco? No, ¿qué pasó? Es que a mí me hubiera dicho algo así, yo no hubiera podido reaccionar bien. Y pues a mí ni me da ni me quita así nada. No, yo pienso que ustedes deberían de platicar porque tienen mucho que no se han dicho. Y yo le conté, va. ¿Y para Platiquemos. qué? Va? Sí, Ay, de no. ahí en adelante tenemos más temas de conversación. Pero lo que me sale todo esto porque se ofendían más los que estaban Ajá. alrededor que nosotros dos, cuyo lazo espero yo siga cada vez más Habrá fuerte. que preguntarle a Paco. ¿Qué pase? Ahí viene Paco. ¿Qué onda, muchacho? A ver si no era mecanismo de defensa. No, Paco, te lo digo a la cámara.
¿Tienes algo que decir? No. Mentira, eso sí es violencia. Miren, exponerlo aquí. Sí, y después él me va a exponer. Nah. No, pero es interesante ver que los de alrededor, a veces buscando su forma de sacar esto que hay dentro, se ganan conflictos que no son suyos. ¿Qué es lo que sucede también con el fanatismo? El fanatismo, están jugando 2 equipos de fútbol y ya están peleándose familias, así como de, no, es que vos... Y los jugadores terminando el partido se van a ir juntos a almorzar y no va a pasar nada, así, tranquilos. Pero son formas de cómo sacar esa violencia, tanto que... La encontrás en cualquier lado, aunque ni siquiera te incumba. Ajá, es que hay gente que está buscando conflicto en todas partes. Bueno. Está viendo dónde lo encuentra, dónde hay. Y entonces estamos... Es que... Vivimos ahora en este mundo como entre todo es ofensivo, todo no se puede decir, todo no se puede hacer, y la gente está como pendiente, pero cada vez le agrega más ofensas a lo que puede pasar, entonces creo que también es parte de eso mismo que no estás trabajando. Sí, cada vez hay menos tolerancia a las cosas, pero las cosas que son más violentas realmente se normalizan. Ajá. Entonces ahí hay una... Sí, por ejemplo, para uno es muy fácil ir a ver una película en donde se matan 60 y el tipo mata gente así, que a mí me pasaba de niño que cuando pasaba cosas así, que mataban a alguien, yo pensaba mucho en el funeral de la persona que acaba de morir. Así como de, a la gran, imagínate que vas a tu trabajo y llegó este superhéroe y te mataron así. De la nada, ¿qué va a pensar tu familia? Encima, ¿qué va a pensar todo el mundo? Así como de alrededor. Pero para uno es bien normal esa violencia que es extrema. Súper normal. Pero la otra duele un montón. Hay un problema ahí muy raro acerca de cómo canalizar esos problemas. Lo que hablabas del... ¿Cómo fue que dijiste el cristal? La cristalería humana. La cristalería humana. Ajá, porque entonces hay cositas que tenemos que aprender también a convivir entre nosotros, a escuchar lo que la gente tiene para decirnos, porque a veces no es que estén siendo violentos, solamente están diciendo la verdad. Y entonces es difícil a veces para uno aceptar este me dijo, yo qué sé, que soy muy desordenada y no sabe. Y eso no es realmente violencia si está bien transmitido el mensaje. Es que necesitas un poco de empatía. Ajá. Pero entonces hay que entender esas diferencias entre qué es realmente violento y qué cosas yo estoy victimizándome de que me están haciendo, porque entonces todo es violento y nada es violento. Ajá, sí, no, yo sí creo que hay que tener un poco de empatía. A mí me gusta el freestyle. Ajá. Me encanta el freestyle. Y sigo como que a veces es violento. Es súper violento, sin el a veces. La idea... pensé que ibas a decir otra cosa. No, la idea del freestyle es pasan 2 tipos que se van a insultar. Y en estos insultos gana el que lo dice de manera más ingeniosa, rimado, acorde al beat. Es como la majestuosidad de todo esto. Y los como tops de todo esto son gente mala onda, así de no me importa hablar mal de cualquier cosa con tal de ganar y esto. Y han llegado a pelearse. O sea, han llegado, ya no aguanto lo que estás diciendo, y en algún punto hubo uno donde empezó como a tocarlo y a empujarle así. Y le dice, ¿saben por qué me toca? Porque quiere hacer con los puños lo que con palabras no puede. Y lo destruyó mal. ¿Y qué vemos todos los que vemos esto? La idea de cómo una persona puede ganarle con palabras a la otra persona. Pero eso es súper violento. Sí. Al final yo creo que estos freestylers tienen que ir al psicólogo y hablar y sanarse un cacho. Porque yo no sé si cada 8 días insultarme en público con otra persona puede llevar a una vida armoniosa de salud psicológica. Sí, no sé. Quizá no. Seguramente. A menos que ahí salga toda su frustración de todo el resto de cosas. No, porque hay que saber dialogarlo. Eso, no es solo sacarlo. No podemos sacarlo. Eso no es un diálogo que necesita 2. Y necesita ir construyendo cosas, que ese es como el verdadero diálogo filosófico. Dialogar es decir, esto me molesta, ¿pero por qué? Y vas como construyendo y después miras
creación y decís, no, la verdad es que sí está fregado. El diálogo no solo es como, te voy a decir por qué estoy enojado, vela de un morir porque andé perfecto. No, así. Sí, porque lo sacás y finalmente estás diciéndole, vos hiciste, vos sos, vos, y va, se te pasó en ese rato, pero te vas a topar con otra persona o con otra situación y otra vez va a surgir lo Ajá, mismo. no hay que ser freestylers en la vida, sino que hay que Ajá. dialogarlo. Sí, hombre. Y aprender a tener esa discusión y no hacer como, ¿cómo se llamaba el del Gorgias? Que se sale porque ya no aguanta oír a Sócrates. Ah, sí, bueno, varios, porque el mismo Gorgias dice, ya no, Ajá, ya no quiero ir. Ya no quiero seguir Sí, hablando. hay que aprender a tener ese diálogo. La cosa es que no se nos enseña, como decías en un principio, y entonces tal vez por ahí tenemos que empezar. Empezar a dialogar. Y dialogar con nosotros mismos. Ajá. Sí, pero fíjate que el diálogo con uno mismo es el más difícil. Sí. Ese es el más difícil porque nosotros no somos objetivos. Y en nuestra subjetividad creemos que estamos dialogando y nada, no hay ningún diálogo. El diálogo más sencillo es acercarse a alguien y decir, platiquemos. Pero no hablemos sobre Betty la Fea, sino Sí. dialoguemos de algo que me está molestando. Te voy a contar. Es esto lo que me molesta y ir dialogando. Idealmente alguien que no vaya a Sí. probar todo lo que yo digo. Eso, Ajá, eso. que no vaya a servirme de rebote nada Ajá. más. ¿Verdad que tan fea? Tan fea. ¿Verdad que tan no sé qué? Eso no es un diálogo. Ese iba a ser mi Ese es siguiente el punto. problema, porque uno busca amigos que le hagan aprobaciones. Sí. No amigos que le ayuden a dialogar. Uno busca gente que le haga el lupa de... Ajá. Sí, amigo, todo está mal. Sigue adelante, ajá. Ajá. Sí, al final se va resonando uno con las personas como es uno, ¿no? Entonces sí hay que analizar eso y exacto. Hay que ser valientes también, de acercarnos al que nos va a decir la verdad, al que nos va a escuchar y nos va a poner atención, porque también hay gente que está, entre comillas, escuchando, pero no está poniendo atención y por eso todo es sí, ajá, Ujú. sí, dale, hacelo. Entonces sí, o sea, en ese diálogo también tiene que haber en nosotros una sinceridad con nosotros mismos y valentía de saber de que voy a escuchar probablemente algo que no quiero escuchar. Porque ya uno sabe, uno en el fondo está... Sí. Sí, ya sabes, solo necesitas que alguien te valide. Ajá, que te diga si Comentario en contra, hacelo ajá. o no, lo estás haciendo todo mal. Pues fíjate que yo creo, a ver, esto es controversial. No sé si es A ver, vamos a Ajá, pelear. sí. Discutamos, Mario. No, yo creo que hay un punto en donde sí se necesita gente profesional. Ah, sí. Sí. Sin llegar a decir Total. que estás loco o algo así. Yo sí creo que la terapia es muy funcional, ir a platicar con algún profesional que pueda como enfocar la cosa desde un punto de vista experto. Yo creo que no necesitas tener serios traumas para ir con un psicólogo Sí. o con un terapeuta. Debería de ser más normal poder ir a dialogar con un experto que te ayude a ver ciertas cosas. Pues por si no tenés a alguien como muy cercano, mano, anda una vez al mes a dialogar con una persona que tiene un título que te va a ayudar a dirigir la cosa, como por dónde ir viéndolo. Pienso que tendría que normalizarse un poquito más ese tipo de diálogo. Sí, estoy sobre de acuerdo. todo si tu violencia ya está haciendo daño, ¿va? Ah, es que ahí es un extremo, pero yo pienso... O sea, vos. Ajá, pero pienso que aunque no, y no tenés con quién dialogar, No hace falta que llegues hasta el punto de ser violento. sí, no hace falta el punto en donde te estás arrancando el pelo y ya chocaste el carro 25 veces contra banquetas, no. Ojalá no llegáramos O puedes a ese punto, estudiar pero- filosofía. Yo creo que la filosofía es un paso previo a eso. Definitivamente. Antes de arrancarte las uñas o algo así, pienso que la filosofía ayuda como a enfocar cosas, porque cuando uno empieza como a estudiar filosofía, lo primero que empiezas a ver es a dialogar con tu pasado, Ujú. ¿no? A decir, bueno, ¿y por qué me pasó esto? Ay, Y sí. esto de cosa, y empezás como a verlo y ves que el pasado no te responde. Hijo, pero respóndeme, ¿por qué pasó esto? Y entonces empezás a irte y ya dialogas con la historia. Ajá. Y empiezas a dialogar con filósofos. De repente lees esto y decís, ah, la gran, ¿cómo así? Entonces le preguntas a alguien que lo leyó, ¿vos qué entendiste esto? Yo tal cosa. Ah, mira, no lo había visto por ahí. Ujú. Y ya, entonces ahí empieza un diálogo interesante. Esa es la filosofía, realmente. No necesariamente saberse los imperativos Ajá. categóricos y esto, que esos son ya diálogos un poquito más metidos en la esencia. Pero al inicio, cuando uno dialoga, empieza con filosofía, lo que aprende es a dialogarse. Sí. Sí.
y tener ese diálogo interno que decís que es difícil, pero que Hay de que alguna aprender a forma hacerlo. empieza Hay que tener- y por ahí Y tiene lleva que ir. mucho tiempo el poder hablarse a uno. Y ahí también te das cuenta qué tan violento sos contigo mismo, Ujú. tan permisivo o qué tan así de no Tan permitirte duro, nada. ajá. Ajá. O sea, ahí empieza a haber una lucha interna entre uno mismo con uno mismo. Ajá. Interesante. Sí, me gusta esta conclusión. Está Dialogar chido. y mejor si es un diálogo filosófico. Ajá. Sí. Me ¿Te parece? Me parece muy bien. Bueno, parece. dejémosla por aquí. Dejémosla por aquí. Muchas Gracias, Carlos, por Gracias venir a la ustedes. biblioteca de Nueva Acrópolis, zona Zona 1. uno. Un Muchas día gracias. tenemos que ir a la antigua. Eso estaba pensando, estaría. ¡Ala, Ajá. sí! Ahí podríamos Estaría hacer bonito, podcast. ajá. Gerson, Ajá. vamos a Nos la vamos antigua. a la antigua. Incluye Sí, almuerzo. Ah. Incluye almuerzo, ajá. Nos va- O ¿qué nos vas a hacer? depende de ¿Qué la nos vas a cena, hacer? ¿verdad? Ajá, sí. Ah, ya, Bueno, ya Hay lo vamos a un discutir. montón de restaurantes. A Carlos para que le escoger. encanta comer, pues Sí, por eso. Me encanta comer. Bueno, gracias. Seguimos en nuestra modalidad YouTube, Spotify. En Spotify como Nueva Acrópolis, No, en Guatemala. Spotify como filosofía cotidiana. Aparecemos de las dos formas. Si pones Ah, Nueva Acrópolis, sí. Guatemala, aparece. Sí, va. Y Si eso que es pones el de filosofía cotidiana, también aparece. Y en YouTube como Nueva Acrópolis, Guatemala. Sí. Ahí sí. Ajá. Solo así. Solo así. Y ya. Tan, tarán. Muchas gracias. Tan, Muchas tan. gracias. Bueno, Gracias, gracias, Gerson. Gerson. Gracias, Gerson. Sí. Gracias, Falta el Carlos. espejo, Gracias, muchas Carlos. se les olvidó otra El vez. espejo. Ah, Para de que se verdad. Ah, para que se vea Gerson. Sí. No, la verdad es que yo dibujé a Gerson. Así va. Y mostrando. Un dibujo de cómo. Sí. Va, entonces quedémonos por aquí. Está bien. Bueno, chau. Chao. Adiós. Bye. Chao, bye.